¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. En el día de hoy vamos a repasar las correcciones de errores que hubieron en esta nueva actualización. Y sin más demora, ¡let's go! En esta nueva actualización existe la posibilidad de poder acercar y alejar objetos en nuestro inventario, pero esta funcionalidad en mi caso no está funcionando y es posible de que todavía existan errores o bugs con respecto a esto y esperemos que se solucione próximamente. Algo curioso a mencionar es que en las paredes del pasillo principal, que ahora se puede ver de que existen unos reflejos o una tonalidad de color rojo en las paredes, que esto no se presentaba en la versión anterior, pero que en esta nueva versión tenemos estas especie de cosas rojas que se encuentran en la pared. En la nueva versión fue solucionado un aspecto que tenía que ver con la que nosotros podíamos conservar la mano roja incluso después de que Momi nos la quitara. En la nueva actualización mejoraron los aspectos de iluminación, ya que podemos ver que en el fondo se ve muchísimo más iluminado que anteriormente y podemos leer la palabra Game Station. Este aspecto también mejoró al cartel de Kissy-Missy, así como también del cartel de Momi Longlets de la Game Station, las cuales presentaban poca iluminación anteriormente y que ahora tienen una muy buena iluminación y se puede ver con todos sus detalles correspondientes. En el video anterior habíamos comentado la posibilidad de que te podías caer por debajo de las vías del tren y quedarte atrapado en este lugar, cosa que en la nueva versión ya ha sido solucionado y lo que se ha puesto es una pared invisible para evitar de que puedas acceder a esta zona y posteriormente caerte por debajo. En la versión anterior existe una vulnerabilidad en la cual podías traspasar esta valla de alambres y quedarte en esta sección de acá. Con esto hemos logrado poder acceder a esta zona sin necesidad de ir al cuarto de moldeado donde usábamos para poder crear la mano verde. Mientras tanto, en la nueva versión podemos ver de que si nos acercamos a este lugar todavía somos capaces de traspasar esta valla de alambres. Y tú me dirás, vale, entonces no se solucionó. Y la cuestión es que sí hicieron, y es que cuando te acercas a la memoria musical te sale un aviso de que esta área se sigue cargando, sé paciente y espera. Pero no importa cuánto tiempo te quedes esperando, esto no va a avanzar, te quedarás aquí permanentemente y vas a tener que cargar desde un punto anterior. El jumpscare de Pulso el conejo ha sido solucionado. Si no te percataste de la modificación, te lo muestro otra vez. Justo ahí se encuentra el arreglo. Se veía el grab pack al momento de hacer el jumpscare. En algunos dispositivos tenían un problema en la cual consistía en de que esta puerta no se podía abrir incluso si la jalabas después de haber completado la memoria musical. Ahora ya funciona correctamente. El dinosaurio Bron ha sido solucionado y esto es debido a que en la anterior versión las sombras hacían que pareciesen como si no tuviese un ojo. El juego de Waka Woggy ha recibido una modificación en la última actualización. Aquí te estoy presentando una comparación entre ambas versiones. ¿Cuál crees que ha sido más difícil realizar? Las escaleras de caracol también recibieron una actualización debido a que anteriormente tenían unos bordes con muchos puntos negros que eso provocaba problemas de rendimiento y que en esta nueva actualización fue solucionado. En esta nueva versión el carro Barry ya fue solucionado y ya no se te atasca contigo al momento de jalarlo hacia ti. También se solucionó un problema de iluminación que existía en algunas zonas de la fábrica con respecto a los barriles amarillos. Sin embargo, el cartel de PJ Poca Pillar sufrió un bug de iluminación en la nueva versión, ya que en la anterior versión este se veía correctamente. También existe la posibilidad de que a pesar de que conectes todos los circuitos con todos los postes activados, es posible de que el botón número 2 no se te active al momento de estar en esta sección. A pesar de que estoy a buena distancia, tengo el problema de que a veces no se activa el botón a pesar de que le estoy dando con el grab pack.
En la nueva actualización fue corregido un aspecto de sincronización con la música, y es que a pesar de que cuando las luces están encendidas no deberías moverte, en la anterior versión todavía te podías mover un poquito más antes de poder ser detectado por PJ Pocapilar. En la nueva actualización ya no puedes hacer trampa, y es que cuando te llevas un cubo contigo y saltas encima de este y tratas de pasar este muro, ya no lo puedes hacer porque ya hay una pared invisible, por lo tanto no puedes adelantar el proceso. Esto era completamente diferente a anteriormente, y es que podías saltar este muro y adelantar todo el proceso, incluso podías completar toda la fase y PJ ni siquiera había salido. Espera, Linda, solo era para demostrarlo. Espera. En anteriores versiones decía Toy Scanner en la máquina donde poníamos a Bunzo. Actualmente no se muestra, pero quizás se deba a un error de iluminación. Otro error de iluminación se presenta con el botón verde, y es que en la anterior versión podíamos ver este botón verde bastante bien, pero en la nueva actualización el botón verde está bastante oscuro, por lo tanto tomará un poco más de tiempo poder encontrarlo. Se ha solucionado un bug en la cual te permitía poder perseguir a Mommy Longlegs y estar detrás de ella. Se solucionó el error que existía con la puerta que se dirigía a la Game Station y la zona industrial, que no se abría ni se cerraba correctamente, pero ya fue solucionado en la última versión. En la anterior versión existía un bug bastante curioso con el tobogán final de la Game Station, y es que cuando tú tratabas de ir hacia atrás para este mismo tobogán te dabas la sorpresa de que salías del mapa y caías al abismo de este mapa. Pero esto ya fue solucionado añadiendo una pared invisible a la salida de este tobogán para evitar de que te caigas de nuevo. En el video anterior hablamos de la posibilidad de que podías acceder a zonas ocultas que no estaban pensadas para ser exploradas en la Game Station si hacías unos cuantos movimientos en la anterior versión. Mientras tanto, en la nueva actualización ya esto fue solucionado y se ha añadido una pared invisible para evitar de que estés más allá de los límites ofrecidos por la fábrica. En la anterior versión, cuando ya estábamos listos para irnos e introducíamos el código del tren de forma correcta, estos botones se quedaban de color verde y podíamos ver de que la puerta seguía abierta y podíamos salir del tren perfectamente sin ningún tipo de problema. Mientras tanto, en la nueva versión, cuando introduces de forma correcta el código, las puertas del tren se cierran automáticamente. Para este punto, lo único que queda hacer es encender el motor del tren e ir hacia adelante. Existen unos cuantos errores en cuanto a la capacidad gráfica se refiere, y es que si nosotros seleccionamos capacidad gráfica de bajos recursos, podemos ver de que en nuestro juego se presentan una especie de líneas blancas en todos los escenarios, tanto en la Game Station como demás aspectos del juego. Podemos ver estas líneas blancas también. También si seleccionamos capacidad gráfica media, las líneas blancas también están presentes tanto en el tren, el piso, el techo y todos los juegos en sí se presenta. Pero si seleccionamos capacidad gráfica alta, estas líneas blancas desaparecen. Por lo tanto, es un aspecto a considerar en cuanto a la capacidad gráfica se refiere. En esta nueva actualización incorpora la funcionalidad de poder activar y desactivar subtítulos, así como también de poder seleccionar inglés, español, alemán, portugués, francés e italiano. I should be able to follow you through the fence. Isn't this exciting, puppy? Little tests show us just how crazy strong and smart you are. Is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Does someone need a hug? I would like to invite Mommy Longlegs for a date. That should be fine. Y ese sería el video presentando novedades, bugs y soluciones en esta nueva actualización. Muchas gracias por el apoyo recibido. Déjame saber tus opiniones y nos vemos en la próxima.